La bella enseñanza de Lao Tse, la cual te hará saber que los problemas más difíciles pueden ser resueltos mediante la inacción, es la siguiente. Lao Tse dice: alcanza el no hacer, ocúpate en nada, saborea lo que no tiene sabor, sea grande o pequeño, mucho o poco, equilibra el odio con la virtud. Afronta lo difícil cuando aún es fácil, ocúpate de lo grande cuando aún es pequeño. Los difíciles problemas del mundo han de ser abordados mientras aún son simples. Los grandes problemas del mundo han de ser abordados mientras aún son pequeños. De esta manera, el sabio, sin vérselas nunca con grandes problemas, consigue grandes cosas. Aquel que promete a la ligera descubrirá que le es difícil mantener su palabra. Aquel que todo lo considera fácil encontrará muchas dificultades. Por eso, incluso el sabio considera difícil cualquier cosa y debido a ello nunca tiene problemas. Ahora intenta comprender esta enseñanza de Lao Tse. Es muy significativa. Préstale atención. Medita en ella. Deja que tu ser se empape de ella. Lao Tse dice: alcanza el no hacer, ocúpate en nada, saborea lo que no tiene sabor. Al actuar, no hagas nada. Este es el más profundo secreto de Lao Tse. Te dice que si las cosas pueden ser hechas mediante el no hacer, ¿por qué molestarse en hacerlas? Si las cosas pueden ser hechas no actuando, al actuar, al intentar hacer, tan solo te crearás problemas. Permíteme unos ejemplos. Debes de haber oído el nombre de Arquímedes. Su historia es famosa. Estaba intentando resolver un problema científico. Lo había intentado por todos los medios, se había esforzado al máximo, no podía dormir, no podía hacer nada más que pensar en ello. El rey le había dado un problema que resolver y tenía que ser resuelto inmediatamente. Y él era el primer hombre en enfrentarse a aquel problema, de manera que no había ningún precedente, ningún antecedente, nada en el pasado que pudiera ayudarlo. Nunca antes se había planteado aquel problema. Era la primera vez. Y se había esforzado mucho, al máximo, tanto como le había sido posible. ¿Qué hacer entonces? Si no puedes resolverlo, no puedes resolverlo. Te sientes desválido. Él se sentía impotente. Un día, mientras se estaba bañando, yacía en la bañera, relajado. Había abandonado la idea de resolver el problema, no se podía resolver, y de repente, se resolvió. Y se volvió tan extático que olvidó que estaba desnudo en el baño, corrió a las calles llorando a gritos: ¡Eureka! ¡Eureka! Lo que significa que, lo he encontrado. Lo he encontrado. El rey pensó que se había vuelto loco, toda la ciudad pensó que se había vuelto loco. No se había vuelto loco, había encontrado la solución. Y cuando el rey preguntó: ¿cómo? Él dijo: por no hacer. No estaba haciendo nada, ni siquiera estaba tratando de resolverlo, de hecho me había dejado caer. Me había detenido por completo toda la actividad al respecto, me estaba relajando. ¿Qué pasó después? Cuando te relajas te vuelves uno con el todo. Cuando te relajas ya no eres más el ego. Cuando te relajas ya no eres el individuo. Cuando te relajas te conviertes en el todo. Cuando estás tenso te vuelves individual. Cuanto más estás tenso, más eres un ego concentrado. El ego es muy pequeño, ¿cómo puede resolver algo? Puede inquietarse, pero no puede resolver nada. Cuando el ego no está allí, te relajas en un baño de tina, de repente el problema se resuelve. Le sucedió a Buda. Durante 6 años estuvo buscando, y realmente buscando demasiado. Nadie ha estado buscando el sentido más íntimo de la vida tan profundamente como el Buda Gautama. Durante 6 años hizo todo lo que podía hacerse, cualquier cosa es humanamente posible. Fue a los maestros, a todos los maestros conocidos de aquellos días, y los maestros se quedaron indefensos porque todo lo que dijeron, Buda lo hizo, y lo hizo tan perfectamente que no pudieron decirle: no te estás esforzando lo suficiente. Por eso no lo consigues. Se implicó también que sus propios maestros le dijeron: ahora, perdónanos. Vete a otra parte. Nada te sucede y no sabemos cómo seguir ayudándote. Busca a otros maestros. Y Buda se sintió hastiado de maestros, hastiado de sistemas, de filosofías, hastiado de técnicas, de métodos, y empezó a actuar según él mismo. Pero tampoco entonces sucedió nada. Transcurrieron 6 años, 6 años de una existencia de pesadilla, viviendo en la angustia más profunda.
Entonces, un día, mientras cruzaba el río Niranjana cerca de Bodh Gaya, se sintió muy débil debido a un largo ayuno. Alguien le había sugerido que un ayuno prolongado lo ayudaría. Se sintió tan desfallecido que le resultó imposible cruzar el río. El río Niranjana no es muy grande, pero él estaba muy débil. Se tuvo que agarrar a las raíces de un árbol, pues, si no, la corriente se lo habría llevado. Y allí, aferrado a las raíces de un árbol, surgió en él un pensamiento. ¿Qué he estado haciendo? Simplemente me he destruido, no he llegado a ninguna parte. He dejado atrás el mundo, he acabado con él. Y ahora también he acabado con el moksha, la salvación, Dios, la verdad, o como quieras llamarlo. No me importa. También eso ha desaparecido. Y en aquel instante se sintió aliviado. Cuando buscas y rebuscas, aparece una tensión. Esa misma tensión se convierte en la barrera. Cuando no había búsqueda, ni indagación alguna, todo era relajación. Lo mismo que le sucedió a Buda en el río Niranjana, le ocurrió a Arquímedes en su bañera. Estaba relajado y en esa relajación sintió una explosión de energía. Ahora bien, esa energía no era suya. Esa energía era la del todo. Él había desaparecido. Tú existes debido a tu búsqueda, a tu codicia, a tus deseos. Cuando no hay codicia, ningún deseo, nada que alcanzar, este momento es suficiente, un fin en sí mismo, entonces no eres. El ego desaparece. Entonces Buda salió, relajado bajo el árbol Bodhi. Durante años no se había relajado. Esa noche durmió perfectamente. Por primera vez realmente durmió sin sueños, porque los sueños son parte de los deseos. En el día que sueñas, dentro de tus pensamientos, los deseos de ensueño continúan, 1001 deseos, insatisfechos. Los sueños crean algún consuelo para la mente. Aquello que no se ha cumplido en el día se cumple en el sueño. Los sueños son consuelos. Pero cuando no estás deseando, los sueños desaparecen. Y cuando los sueños desaparecen, por primera vez duermes. Por primera vez estás tan relajado que desapareces en el todo. Durmió bien. Por primera vez realmente durmió. Temprano en la mañana, cuando la última estrella iba a desaparecer, abrió los ojos. Fresco, tan fresco como un niño recién nacido, sin actitud, sin mente para mirar, sin deseo, lo que Buda llama Trishna, no Trishna, ningún deseo. Ese momento fue la eternidad, porque cuando deseas, siempre te estás moviendo hacia el futuro. Ese momento fue la eternidad, ningún movimiento en el futuro, ese momento fue todo. En ese momento Buda se convirtió en una flor. Una flor florece aquí y ahora. Un pájaro canta aquí y ahora. Un hombre piensa siempre en otra parte, se mueve en la mente en otra parte. Un hombre nunca está donde está. Puedes encontrarlo en cualquier otro lugar, pero no puedes encontrarlo donde está. Nunca. Buda en ese momento estaba realmente en ese momento, debajo del árbol Bodhi. Físicamente estaba allí, mentalmente estaba allí, espiritualmente estaba allí. Por eso aquel árbol se convirtió en el árbol de su iluminación. Ni un solo pensamiento, ni una onda en el lago de su conciencia. Todo silencio, sin ningún deseo perturbador, sin que nada se agitara. Estaba contemplando la última estrella desaparecer, y se iluminó. Y después, cuando la gente le preguntaba, ¿cómo lo lograste? Él les decía, cuando dejé de indagar, de buscar. Cuando dejé de ser activo. Entonces, en una profunda inacción, sucedió. Siempre sucede así. A veces también puedes haberlo observado, no como Buda, no como Arquímedes, intentando recordar un nombre que tienes en la punta de la lengua, dices, lo tengo en la punta de la lengua. Y no me viene. Y te sientes agobiado y muy tenso. ¿Pero qué puedes hacer? Si no te viene, no te viene. Y cuanto más lo intentas, más imposible te resulta. Entonces te olvidas de ello. Coges un cigarrillo y te pones a fumar, o te das una vuelta por el jardín. Te distraes con otras cosas. Enciendes la radio, te haces un té o te enfrascas en lo que sea olvidándote de ello. Y, de repente, te acuerdas. El recuerdo te viene. Una iluminación pequeñita, pero de la misma naturaleza. Un satori muy, muy pequeño, ínfimo, del que no podrás presumir mucho, pero de esa misma naturaleza. Si has entendido el proceso, habrás entendido lo que Lao Tse quiere decir con inacción. Hay cosas que no puedes lograr mediante la acción.
Este es el criterio. Si hay algo que puedes lograr a través de la acción, pertenece a este mundo. Si puedes obtener algo haciendo, eso pertenece al mundo de la materia. Lo que pertenece al mundo del espíritu, no puede alcanzarse mediante la acción. Solo puede lograrse a través de la inacción, de la relajación, del total abandono. Logra no hacer nada. Logra un total despegue, logra la relajación. Relájate en tu búsqueda de la verdad. Cuando vienes a buscar la verdad, vienes con la mente mundana. Allí se necesita ambición, se necesita esfuerzo, porque la competencia es muy dura, no estás solo allí. Millones de personas luchando entre sí, una guerra constante continúa. El mundo es una guerra constante, y todos luchan con todos los demás. El hijo peleando con el padre, puede que no sea consciente. El padre peleando con el hijo, puede que no se dé cuenta. La madre peleando con el niño peleando con la madre, hermanos peleando con hermanos, naciones luchando contra naciones, familias peleando con otras familias, todos estamos en un conflicto profundo y peleando. Allí, si te relajas, no puedes convertirte en primer ministro. Ahí, si te relajas, no puedes ser presidente de un país. Allí, si te relajas, no puedes convertirte en un Rockefeller o un Ford. No, eso no es posible. Si te relajas, serás un mendigo como Buda o Lao Tse. Allí, la lucha es necesaria, el mundo pertenece a la violencia, y el mundo pertenece a los egos, y el mundo pertenece a aquellos que son más agresivos que otros. Venís del mundo entrenados completamente para la violencia, la acción, hacer algo. Incluso por un solo momento, no hacer nada parece imposible. Debido al viejo hábito, un viejo patrón de raíces profundas, siempre es, haz algo. Lao Tse dice, no hagas nada. En el mundo de estar haciendo no es necesario. Ese es el significado de ser, donde no se necesita hacer. Allí floreces en lo más profundo de ti. Allí floreces en tu mayor altura. Pero no se necesita ningún esfuerzo. Dice un maestro zen, sentado en silencio, sin hacer nada, la hierba crece por sí sola. Él está hablando sobre el núcleo más interno de tu ser donde no hacer nada, sentado en silencio, es la única manera de hacer algo. La hierba crece por sí sola. No hay necesidad de jalar la hierba, no hay necesidad de jalar las plantas, ellas crecen solas. Simplemente espera a un lado. Mientras esperas, la hierba crece. Una vez que entiendes que no es necesario ningún esfuerzo para el ser más interno, de repente, se te ha abierto una nueva dimensión. No hay tensión. Un hombre religioso está sin tensión. De hecho, un hombre religioso no está tratando de lograr nada. Si ves que un hombre religioso está tratando de lograr algo que él no es religioso, es tan mundano como los demás. Solo ha cambiado el nombre de su Dios, eso es todo. Antes de que él solía llamarlo dinero, ahora lo llama meditación. Antes de que solía llamarlo material, ahora lo llama otra cosa, Dios. Pero, la mente de logro está ahí, y una mente de logro es el obstáculo, la única barrera. Lograr el no hacer nada. Disfruta de no hacer nada. Simple, pero parece difícil. Parece difícil por tu culpa, de lo contrario es simple. Encuentra tiempo para no hacer nada. Cada vez que puedas encontrar algo de tiempo, cierra los ojos y no hagas nada. Pronto tendrás el sabor de lo sin sabor. Pronto entrarás en un tipo diferente de existencia. Donde vive Jesús, vive Krishna, vive Lao Tse. Lao Tse dice, alcanza el no hacer, ocúpate en nada. Atender constantemente tus asuntos genera ansiedad. A veces, ocúpate en nada. No hagas nada. En mi niñez, mi abuelo estaba muy preocupado por mí. Era un hombre adorable y muy inteligente, viejo y sabio. Siempre que me veía sentado, pues así transcurrió toda mi infancia. No haciendo nada, simplemente sentándome en silencio, me decía, levántate. Haz algo. Si no, no lograrás nada en la vida. Serás un fracasado. Y era cierto. Absolutamente cierto. De pura compasión me estaba diciendo eso. Me decía, por lo menos, ve y juega. No te quedes ahí sentado. Me hace sentir mal. De modo que me iba de una habitación a otra y allí me sentaba. Una vez saboreas lo que no tiene sabor, nada hay que se le pueda comparar. Es incomparable. Una vez ves que ocuparte en nada es la mayor tarea del mundo, entonces todas las demás te parecen pequeñas, juveniles, infantiles, tontas.
Pero, particularmente en Occidente, nunca ha habido un maestro que haya dicho, no hagas nada. Jesús lo intentó, pero lo mataron. Y Jesús lo intentó con mucha cautela, porque no habría sido comprendido en absoluto. Si hubiera hablado como Lao Tse, nadie le habría entendido. Los judíos son grandes hacedores. Hacen muchas cosas bien. Es difícil superar a los judíos en lo que sea. Nunca compitas con uno de ellos. Te derrotarán. Son grandes hacedores. El mundo entero ha estado contra ellos. Muchos intentaron acabar con los judíos, pero nada. Siguen ahí más fuertes que antes. Los judíos son la raza más ligada al mundo. Creen en el hacer. No pudieron entender a Jesús. No obstante, él les habló como Lao Tse, de manera velada, en parábolas. Ningún otro maestro lo ha intentado. Muy al contrario, el proverbio reza: cuando no haces nada te conviertes en el diablo. Y Lao Tse dice que cuando no haces nada, te conviertes en el campo de actuación de Dios, no del diablo. El diablo se apodera de ti cuando quieres hacer algo. Entonces estás en manos del diablo, entonces puede poseerte, puede tentarte, puede forzarte, puede hacerte perseguir lo material, los logros. Pero el diablo no puede acercarse al hombre que no quiere hacer nada, al que se ocupa del no hacer. Es imposible, porque el diablo es el hacedor. El hombre tiene que volverse de nuevo inocente. Tiene que abandonar el conocimiento. Pero solo puedes abandonar el conocimiento cuando descubres que todo lo hermoso, lo verdadero o lo bueno sucede sin hacer. De lo contrario, no podrás abandonar el conocimiento. Lao Tse está intentando hacerte entender. Está intentando darte la visión de que ha de dejarse a un lado todo conocimiento. Pero, entonces, inmediatamente preguntas, si ha de abandonarse el conocimiento, ¿cómo podremos hacer tantas cosas? Y él te dice, no necesitas hacer tantas cosas. El ser más profundo florece con el no hacer. Lao Tse dice, alcanza el no hacer, ocúpate en nada, saborea lo que no tiene sabor. Lao Tse nunca utiliza el nombre de Dios. Siempre utiliza indicaciones. Nunca utiliza expresiones directas, lo que no tiene sabor. Dios no tiene ningún sabor, porque el sabor solamente puede existir en la dualidad. Si algo es dulce, entonces algo ha de ser amargo. Si algo es bueno, entonces algo tiene que ser malo. Si algo es divino, entonces algo tiene que ser maligno. Lo que no tiene sabor equivale a no dual, lo que los hindúes llaman Advaita, no dos. Lo que no tiene sabor es una expresión poética. Te da una pista, no una instrucción directa. Sea grande o pequeño, mucho o poco, equilibra el odio con la virtud. Este es un concepto muy revolucionario. Tienes que entenderlo muy, muy sutilmente. ¿Has oído el famoso dicho de Jesús? Ama a tus enemigos. Lao Tse profundiza aún más. Te dice, equilibra el odio con la virtud, no con el amor. Habría sido más fácil decir, cuando alguien te odie, responde con amor. Ama al enemigo. Pero ¿por qué no te está diciendo, ama? Hay razones muy profundas. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, está aceptando la dualidad de amor y odio. Está aceptando lo dual. En tu interior, ya amas a tu enemigo, si no, ¿cómo podrías odiarlo? A menos que ames a tu enemigo no puedes odiarlo. Ya amas al enemigo en tu profundo inconsciente. Por eso lo odias. Amor y odio coexisten. Cuando amas a una persona, te olvidas de que también la odias. Si te fijas, te darás cuenta del hecho de que si amas a una persona, entonces también la odias. Y si odias a una persona, entonces también la amas. Enemigos y amigos no son muy diferentes. Amas al amigo conscientemente, lo odias inconscientemente. Odias al enemigo conscientemente, lo amas inconscientemente. No pueden existir de forma separada. Son dos aspectos de la misma moneda, amor-odio. A veces te incomoda descubrir que sientes ansias de matar. A veces piensas en matar a tu esposa, a tu marido, o en asesinar a tu madre o a tu padre. Y te sientes muy culpable. ¿Por qué? ¿Por qué? No te sientas culpable. Es natural. En el amor, el odio está oculto. Y piensa en tu enemigo, profundiza en tu odio. Descubrirás que lo amas. Quizás sea una manera negativa de amar, el odio es una manera negativa de amar. Lao Tse dice, equilibra el odio con la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es el equilibrio. La virtud es compasión, no amor.
La distinción es sutil, pero genial. Cuando amas a una persona la emoción es caliente. Cuando odias a una persona, entonces también la emoción es caliente. Una cosa es la misma, que estás en una relación caliente. Si eres indiferente a una persona que tiene frío, no hay calor en ninguna de las dos formas. Simplemente no estás relacionado. No amas, no odias. No te molestes, no te importa. Eres indiferente, vas por tu propio camino. Por eso nada duele más que la indiferencia. Si odias a una persona, no es un problema para él. Él sabe que le estás prestando atención, tal vez negativo, pero estás prestando atención. Pero si eres indiferente te duele profundamente. Si la gente simplemente no se preocupa por ti, pasas y no prestas atención de esta manera, entonces sientes que estás casi muerto. La indiferencia mata, no el odio. El odio trae energía. El amor trae energía. El amor es un sentimiento agradable, el odio es desagradable, pero si tienes que elegir entre odio e indiferencia, ciertamente elegirás odio. Nunca elegirás la indiferencia. La indiferencia es absolutamente fría, te mata. La compasión no es fría, la compasión es suavemente fresca. Frialdad equivale a muerte, suavidad a equilibrio. Deja que te lo explique de otra manera. La compasión es suave, la indiferencia, fría. Si comparas la compasión con el amor y el odio, es suave. Si la comparas con la indiferencia, es caliente. Es caliente comparada con la indiferencia y su frialdad. Es fría comparada con la temperatura del amor y el odio. Virtud es compasión. No es amor, no es odio. Es un equilibrio entre los dos. No es indiferencia. Da vida. Pero si no conoces esta distinción, la compasión te parecerá indiferencia. La distinción es muy sutil. El suave frescor te parecerá frialdad, pero lo primero está vivo, fresco. La frialdad está absolutamente muerta. Virtud es compasión. Lao Tse dice: equilibra el odio con la virtud. Afronta lo difícil cuando aún es fácil. Todo lo difícil pasa por una fase en que es fácil. Si prestas atención, te darás cuenta. Es muy fácil destruir una semilla. Es muy difícil destruir un gran árbol. Y todo asume la forma de semilla. Cuando surge la ira, simplemente es como una semilla. Si en ese momento quieres apartarte de ella, no hay ningún problema. Pero si le permites arraigar dentro de ti, extenderse por el interior de tu ser, agobiarte, entonces destruir esa ira será muy, muy difícil. Te parecerá estar destruyéndote a ti mismo. Habrá arraigado en ti. Lao Tse dice: sea grande o pequeño, mucho o poco, equilibra el odio con la virtud. Afronta lo difícil cuando aún es fácil, ocúpate de lo grande cuando aún es pequeño. Y todo es pequeño y fácil en el presente. Si no pospones nada, todo resulta fácil y pequeño. Eres lo suficientemente poderoso para cambiarlo, para transformarlo. Pero si dices, mañana veremos, si dices, no hay prisa, si optas por lo fácil y dices, algún día, cuando tenga el tiempo suficiente, me enfrentaré al problema, entonces el problema crecerá y arraigará. No lo pospongas, porque entonces no podrás actuar sobre él. Y eso es lo que has estado haciendo hasta ahora. Has estado aplazándolo todo, durante vidas. Y luego me dices, me gustaría conocer el silencio, me gustaría sentirme en paz. Durante vidas sin número has estado posponiendo encarar esos problemas que hierven dentro de ti. Has de afrontarlos. Es necesario operar, pero, de nuevo, tienes prisa. Durante unos días, 4 o 5, meditas y luego vienes a mí y me dices, no sucede nada. ¿No te das cuenta de lo ridículo que es? ¿Qué estás pidiendo? Durante vidas y vidas has estado posponiéndolo todo. Tu ser se ha convertido en una ruina. Tu jardín ha desaparecido. Todo ha quedado destruido. Solo la cizaña subsiste, y, de repente, un día quieres tener un hermoso césped. Te llevará tiempo. Has de eliminar la cizaña. Has de eliminar sus raíces, sus semillas. Has de renovar la tierra. Y ahora no es fácil. Pero, por lo menos, puedes hacer una cosa. Empezar a vivir momento a momento, para no ir acumulando más sinsentidos a tu alrededor, más basura en torno a ti. Por lo menos puedes limpiar una parte del jardín y empezar a trabajar en el presente. Y una vez descubres cómo se han complicado los problemas, una vez entiendes que son asequibles si los afrontas en su inicio, todo volverá a ser fácil de nuevo.
Pero has de darte cuenta de este matiz, de esa sutileza, de esa sensación. Lao Tse dice, los difíciles problemas del mundo han de ser abordados mientras aún son simples. Los grandes problemas del mundo han de ser abordados mientras aún son pequeños. De esta manera, el sabio, sin vérselas nunca con grandes problemas, consigue grandes cosas. Todo esto parece paradójico, y no lo es. Son simples verdades que no se contradicen. De esta manera, el sabio, sin vérselas nunca con grandes problemas, porque no tiene grandes problemas. Nunca trata con grandes problemas. Por eso es grande. Tú crees justo lo contrario. Piensas que un hombre es grande porque se ha enfrentado a grandes problemas, a grandes desafíos. Y los ha superado. Eso es una tontería. Un gran hombre no tiene nada que superar. Cuanto mayor es, menos cosas ha de superar. Y si es muy grande, no ha de superar nada. El hombre más formidable no tiene ningún problema por resolver. Ni grande ni pequeño. Porque nunca les permite aumentar de tamaño. Solo se convierten en problemas cuando los pospones. Ahora mismo, si los vives, no son problemas. Forman parte de la vida. Y son hermosos. Tan solo empieza a estar atento. En cuanto te des cuenta de que surge un problema, abandona toda actividad. Obsérvalo, préstale atención. Sencillamente mira en su interior, en su esencia. A veces, una sola sonrisa bastará para cambiarlo. Con solo una sonrisa será suficiente y te hallarás fuera del círculo vicioso. Otras veces, no será necesario nada, ni siquiera una sonrisa, ni una risa. Tan solo con prestar atención, viendo en su interior, desaparecerá, igual que las gotas de rocío desaparecen por la mañana cuando sale el sol. Simplemente obsérvalo. Aplícale el sol de la conciencia y desaparecerá. El problema es muy pequeño y tú eres grande, inmenso. Simplemente siendo encarado, observado, cambia su cualidad. Deja de ser un problema. Puedes solazarte en él, puedes disfrutar de él. Entonces la vida se convierte en una comedia. Lao Tse dice, aquel que promete a la ligera descubrirá que le es difícil mantener su palabra. Si comprendes la vida, nunca harás promesas, porque prometer es aplazar. O lo haces ahora o deberías decir, no sé. Mañana ya veré. En el Mahabharata se cuenta una bella anécdota. Los 5 hermanos Pandavas vivían ocultos en el bosque. Un día, se les acercó un mendigo. Udishthir estaba sentado fuera de la choza y el mendigo le pidió una limosna. No mucho. Un poco de pan, unos chapatis. Udishthir se lo pensó, y como siempre nos ocurre con los mendigos, nos sentimos incómodos al tener que tomar una decisión. Le dices, ven mañana, solo para evitar tener que decidir. Sabes que el hombre no puede venir mañana de nuevo y no quieres ser tan rudo para decirle, no te daré nada. Quieres también proteger tu imagen. Eres muy compasivo. Así que le dices, ven mañana. No me molestes ahora. Udishthir hizo lo mismo. Le dijo, ven mañana. Bhima, otro hermano, que no destacaba por su sabiduría o inteligencia, aunque a veces sucede que los que no son muy inteligentes despiertan, empezó a reírse de repente y, saliendo de la casa, se dirigió hacia el pueblo. Udishthir le preguntó, ¿a dónde vas? Él le contestó, voy a decirle a la gente del pueblo que mi hermano ha vencido al tiempo. Ha prometido a un mendigo que le dará algo si vuelve al día siguiente. De repente, Udishthir se dio cuenta, ¿cómo puedes decirle a alguien, vuelve mañana? Puede que mañana no estés aquí. Puede que ese mendigo mañana no exista. Corriendo, Udishthir alcanzó al mendigo y le dio todo lo que pudo. Y abandonó su costumbre de prometer. Prometer solo es posible si existe la certeza del mañana. Pero ¿quién sabe algo sobre el mañana? Hay una antigua y gran historia china. Un rey estaba muy enfadado con su primer ministro. Por una u otra causa, el rey lo sentenció a muerte. Tradicionalmente, si alguien iba a ser ejecutado por orden del rey, el rey tenía que visitarlo un día antes para preguntarle si tenía algún deseo que satisfacer. El último deseo del condenado debía ser satisfecho. Y aquel hombre no era un hombre ordinario. Había servido al rey durante muchos años como primer ministro. Había sido uno de sus íntimos. Pero algo salió mal. Hizo algo, el rey se enfadó con él y ordenó que fuera ejecutado al día siguiente. Y el rey fue a verlo 24 horas antes. El primer ministro era un hombre valiente.
Había sido general en muchas guerras. Cuando llegó el rey, el primer ministro empezó a llorar y a gemir. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El rey le dijo: nunca me habría imaginado que un hombre de tu valentía se pusiera a llorar porque lo fueran a colgar al día siguiente. ¿Tienes miedo a la muerte? El primer ministro le contestó: eso no me importa. Nunca he tenido miedo a la muerte. Es algo más, pero olvídate de eso. Ahora no hay tiempo. El rey sintió curiosidad y le dijo: ¿qué ocurre? Cuéntamelo. Estoy aquí para satisfacer tu último deseo. Te prometo darle cumplimiento. Dime cuál es. Has servido mucho tiempo a mi reino y me gustaría satisfacerte. Dímelo. El primer ministro le dijo: si insistes, entonces te lo diré. Es una larga historia. Cuando yo era joven vivía con un gran maestro. Era un iluminado y conocía muchos secretos. Yo aprendí uno. Hay una singular clase de caballo al que se le puede enseñar a volar. Durante toda mi vida he estado buscando esa clase de caballo al que se le puede enseñar a volar, pero no he podido encontrar uno solo. Qué ironía del destino, el caballo que montas es de esa clase de caballos. Y mañana por la mañana yo estaré muerto. Todo ese saber desaparecerá conmigo. Ese secreto se perderá para la humanidad. Por eso estoy llorando. El rey le dijo: ¿ese caballo puede volar? ¿Cuánto tiempo te llevará a enseñarle? El rey se interesó en el tema. Si este caballo puede volar por el cielo será algo extraordinario, incomparable. Algo que ningún otro rey en el mundo podrá exhibir. Y le dijo: olvídate de la ejecución. Dime cuánto tiempo tardarás. El hombre le contestó: me llevará un año. El rey le dijo: de acuerdo. Probarlo no cuesta nada. Durante un año lo intentarás. Si el caballo vuela, no solo no serás colgado, sino que te casarás con mi hija y compartirás mi reino, mitad y mitad. Pero si el caballo no aprende a volar, serás ejecutado. De modo que podemos probarlo. Ve y llévate el caballo. El hombre subió al animal y se dirigió a su casa. Allí, encontró a su esposa y a sus hijos llorando porque aquel era el último día. A la mañana siguiente el marido, el padre, estaría muerto. Y no podían creer lo que estaban viendo. Él regresaba montado en un caballo. Creyeron estar soñando. Se restregaron los ojos y le preguntaron: ¿qué ocurre? ¿Cómo te las has arreglado para volver? Les contó toda la historia. La esposa empezó a llorar de nuevo y le dijo: eres un estúpido. Sé muy bien que no sabes nada de lo que afirmas saber. Inventaste una mentira. Y si había que mentir, ¿por qué solo un año? Debías haber pedido 50 años, 20 años, por lo menos. Un año pasará muy rápido y se convertirá en una pesadilla. Durante todo el año estaremos temblando porque al poco tendrás que morir. El hombre les dijo: no temáis. Un año es muy largo. Puede que el rey muera, puedo morirme yo, puede que el caballo muera. No os preocupéis. No os preocupéis. Un año es suficiente tiempo. Lao Tse dice: aquel que promete a la ligera descubrirá que le es difícil mantener su palabra. Aquel que todo lo considera fácil encontrará muchas dificultades. Por eso, incluso el sabio considera difícil cualquier cosa y debido a ello nunca tiene problemas. Lao Tse te está diciendo: no prometas. Si no, perderás la fe, porque el tiempo cambia las cosas. No afirmes nada sobre el futuro, porque el futuro es incierto. A lo sumo puedes tener la certeza de este momento. Eso es todo. Y el que vive en este momento sin prometer, sin posponer, sin pensar, sin hacer planes de futuro, vive una vida tan simple, tan inocente, que su fe crece, su confianza crece, su agradecimiento crece. Se convierte en un vehículo a través del cual la gracia suprema fluye. Se convierte en un instrumento de Dios, del Tao. Pero el que promete a la ligera, el que lo va aplazando todo a la ligera, el que no cree que haya nada difícil, intenta comprenderlo. Lao Tse te dice: todo es simple si lo afrontas debidamente desde un principio. No creas que es simple, no creas que es fácil, porque si piensas que es fácil surgirá la tendencia a posponerlo. Algo tan fácil, ¿por qué molestarme ahora? Puedo hacerlo mañana. Todo es fácil, pero lo crees muy difícil. Afróntalo de inmediato pues, si no, se volverá difícil. Lao Tse dice: por eso, incluso el sabio considera difícil cualquier cosa, sabiendo bien que es fácil.
pero lo considera todo difícil para que la tendencia interna a posponer sea refrenada. Las cosas pequeñas, las cosas muy ordinarias, pueden ser realizadas muy fácilmente, pero el sabio las considera difíciles. Lao Tse finaliza diciendo. Y debido a ello nunca tiene problemas. Porque lo va resolviendo todo. Las cosas nunca aumentan, nunca son demasiado grandes. Él vive momento a momento, completamente libre del pasado, completamente libre del futuro. Es como un espejo, vacío. Espejo vacío es la expresión adecuada para el sabio. Tú te pones ante él y él te refleja. Cuando te vas, tu reflejo desaparece. El espejo está de nuevo vacío, de nuevo preparado para reflejar lo que aparezca. El espejo nunca dice, mañana lo reflejaré. Si dijera, ya lo reflejaré mañana, se acumularían tantas cosas que nada sería reflejado. Ese es el estado de tu mente. Has estado posponiendo. Ahora, deja de posponer. Fíjate en los problemas. Observarlos los dejará casi resueltos. ¿Y qué sucederá con los pequeños detalles? Podrás manejarlos. Todos somos capaces de resolver nuestros problemas. Todos hemos de ser capaces. Si tú eres capaz de crear esos problemas, ¿quién sino tú va a poder resolverlos? Si tú los creas, tú los puedes resolver.